En Medellín nos mueve la cultura, es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Aquí en la Biblioteca Pública Piloto estamos celebrando los 70 años de la biblioteca, los 70 años de ser un puente entre tiempos, y por eso estamos aquí haciendo charlas que nos llevan a otros tiempos también, a recordar nuestro pasado. Agradecemos esta asistencia tan masiva, se nos llenó la biblioteca y nos hace muy feliz esto. Les doy lugar entonces a Federico y se me olvida tu nombre, perdón. A Juan David, qué pena. Vamos a comenzar entonces la charla Morir en Medellín hace 100 años, fotografía post-mortem, rituales y salvación. Entonces vamos a estar con Juan David Pineda, él es historiador, y también con Federico Ruiz, que es gestor del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Juan David, muchas gracias por la oportunidad, por la posibilidad. También a todos ustedes, creo que dentro de las 100.000 posibilidades que hay para hacer, una es estar aquí. Entonces, la verdad, agradecer el hecho de que hayan elegido esa posibilidad de las tantas que hay, ¿cierto? El tema que nos convoca está asociado a nuestro pasado, hacia las posibilidades que había en esta tierra hace 100 años, ¿cierto? A las posibilidades de vivir y también a las posibilidades de morir. Un tema en el cual Juan David Pineda, historiador, es un experto. Es una persona muy joven, recién graduado con una tesis con honores en la Universidad Pontificia Bolivariana, y la verdad muy contentos de que él tenga una posibilidad acá, no solo como joven, sino como persona generadora de conocimiento. Eso es lo esencial. Juan David, gracias por estar y bueno, dale, preséntate. Bueno, muchas gracias, gracias también a todos y todas por estar acá. Realmente estoy sorprendido. Pensábamos que iba a haber muy pocas personas, o pues no un número tan nutrido de participantes, y nos alegra muchísimo que estén acá, en serio. Y bueno, creo que, como decía una autora que me gusta muchísimo, que es Elizabeth Jenin, la historia puede ser un vehículo para la memoria, y en este caso creo que es una muy buena forma de volvernos 100 años, incluso mucho más de 100 años, para que pensemos cómo han cambiado las prácticas funerarias, qué tenemos nosotros todavía de hace 100 años, cómo se ha transformado todo esto, y también de una otra forma pensar cómo la pandemia de una otra forma ha transformado los rituales y la ritualidad alrededor de la muerte. Vale, muy chévere. ¿Me pueden hacer un favor para subirle a él el volumen un poco? Vale, digamos que hay un camino que nos guía en las diapositivas, ¿cierto? Vamos a tratar de seguirlo, y después de ese camino de las diapositivas, lógicamente queremos crear una conversación en la que ustedes intervengan, ¿cierto? Alguna razón los trajo aquí, la curiosidad, las imágenes, no sabemos cuál sea esa razón, pero queremos escucharlos también a ustedes. Lógicamente, esto tiene un comienzo, y Juan David decidió situarlo en el retrato mortuorio, quizá para hacer algún tipo de clarificación. Cuéntanos, por favor. Sí, una de las cosas fundamentales es que el retrato mortuorio, creo que hay que acercarlo un poco más. No, es acercar un poco más el micrófono. Uno de los asuntos importantes del retrato mortuorio es que, bueno, eso no es solamente una de las creencias que se piensa es que surge en Medellín, o que surge solamente con la fotografía, y es el hecho de capturar a la persona cuando ya está muerta, en su lecho de muerte, en el ataúd, etc. Allí no surge el retrato mortuorio. El retrato mortuorio pues es algo que tiene muchísimos años de antigüedad, es algo que tiene muchos años de vigencia, es algo que se ha creado con muchísimas intenciones. En primera instancia es crear unos grandes relatos, unos relatos de grandilocuencia, unos relatos alrededor de esa figura. La otra es para la creación de unos cultos religiosos, personas que eran consideradas deidades, personas que eran pensadas o relacionadas con lo divino. Entonces esa es otra de las significaciones, y por otra buscar mantener un recuerdo, que de una de las otras maneras es lo que más tiene vigencia o más se ha actualizado o sigue actualizándose en nuestro tiempo, y es poder conservar el recuerdo de esa persona fallecida.
había algo también, y es que uno lo considera como una, o sea, nosotros particularmente tenemos una memoria de muy corto plazo, ¿cierto? Entonces pensamos que los grandes historias, los cambios los vemos en una potencialidad de tiempo muy pequeña, ¿cierto? Mientras que Juan David nos contaba por acá acerca de, digamos, personas, hechos, acontecimientos de hace mucho tiempo. Entonces contanos porfa qué es eso. Sí, miren, una de las cosas que a mí me interesa, como antes de que lleguemos a la fotografía y podamos llegar a Medellín, es podernos contextualizar de una otra forma que nosotros estemos y entendamos cómo es que surge. Y es que el retrato mortuorio, uno de los primeros registros que se tienen son los cráneos con cobertura de yeso, que son de Jericó, en Jordania, y son del 7000 y 6000 antes de Cristo. Son personas, jefes de tribu, jefes de comunidades en ese sentido, personas muy importantes. Entonces eran de una u otra forma cubiertas para poder conservar este significado de grandilocuencia que les estaba mencionando hace un momento. Pero entonces, así como cambia el discurso y como cambian las cosas en el tiempo, también cambia la plástica y la materialización. Entonces tenemos el cráneo, pero también entonces tenemos en la Edad Media bustos, tenemos también monumentos funerarios que se utilizaban principalmente en Francia, y es los reyes y las reinas eran retratados de esta manera, por decirlo de alguna manera, para conservar el recuerdo de su poderío y de su poder. Por ejemplo, concretamente, que este es el monumento funerario de Isabel la Católica, o de Isabel de Aragón, que no es la Isabel de Aragón más tardía, que generalmente la conocemos en la historia, sino que es una Isabel de 1271, estaba muy joven, recién casada con el rey, y cabalgando en las praderas cae y muere. El rey, en su profundo dolor, manda hacer este retrato, este monumento, y es esta forma de conservar en primera instancia su recuerdo, y en segunda instancia también es la figura de la reina, que de otra forma están conservadas en el tiempo. Y una cosa que me parece muy bacana es, digamos, es gente con posibilidades económicas, por supuesto, que podría contratar a quien tenía la destreza técnica o creativa para hacer el retrato, como la escultura de Isabel. Sí, no, partamos de un asunto claro, y es que para poder nosotros hacer cualquiera de estas manifestaciones, bueno, pensémoslo 50 años para atrás, poder hacer cualquiera de estas representaciones, conservar esta imagen en el tiempo, es porque ya tenía un capital económico. El asunto de la democratización de la imagen que surge con la fotografía es un asunto de tiempo actual, que todos tenemos en este momento en nuestro bolsillo un aparato que puede guardar un video, puede guardar una fotografía, pero ahora tiempos no. Entonces, claro, quien podía tener la posibilidad de hacer este tipo de imágenes, este tipo de retratos, era quien finalmente tenía la capacidad económica. Y aquí concretamente con estas dos imágenes, que son muy hermosas, que me las traje justamente por eso, y es que, bueno, surge en Europa, surge en Jordania estas representaciones, que también se utilizó en Egipto, en diferentes partes, pero en América también llega. También se utilizaba en la América prehispánica, pero con la conquista. Entonces también llega esto de el mestizaje, no solamente en el mestizaje en las prácticas culturales, sino también en el arte, y surgen elementos o surgen cuadros como este, que concretamente el de la acá es el niño de José Manuel de Cervantes, que por supuesto, pensémoslo, lo que estábamos hablando hace un instante, alguien que tenía la capacidad económica para retratar este tipo de artefactos, de este tipo de retratos, y retratar a su hijo. Y no solamente se manifiesta en el hecho de poder mandar a hacerlo, sino también lo que tiene. Entonces ahí surge que, por ejemplo, el niño tiene zapatos, que ya lo vamos a conversar porque es tan importante los zapatos cuando el niño pueda estar calzado cuando se va a enterrar, que tenga también el trajecito, que en este caso se está vistiendo como un cardenal. No es gratis el color rojo, igual que los colores en el arte tienen un significado potente, pero en la imagen concretamente tiene una diadema de plata, tiene perlas. Eso nos está hablando de un linaje. El uso de la perla en el arte representa un linaje de sangre. Entonces, claro, Manuel de Cervantes era una persona que venía de España, estaba en México, y su hijo se muere acá, pero entonces él, para mostrar de dónde viene, utiliza las perlas, que son utilizadas concretamente en toda la historia del arte, que es lo que vemos que rodea todas las alas y el vestido.
Lo mismo pasa con las monjas coronadas, y las monjas coronadas pues nosotros, Colombia es el único país que tiene monjas coronadas, y es que las monjas generalmente siempre se retrataban en el voto cuando iban a entrar en el convento. En este caso en Colombia se retrataron 36 en total, que fueron en la muerte, pero también lo mismo, no se retrataba cualquier persona, cualquier monja, sino que eran monjas que realmente habían entregado su vida, alma y corazón al convento, al monasterio. Y las rosas, que lo vamos a ver ahorita que vamos conversando, todos los elementos en las imágenes tienen un significado. Uno no pone algo allí simplemente o lo pintaba allí simplemente por algo, sino porque significaba y quería transmitir un mensaje concreto y específico. Esa parte, o sea, Juan tiene una investigación, ¿cierto? Una investigación que uno puede mirar en internet, entra a la página de la Bolivariana y está su tesis. Y dentro de la investigación, una cosa que me pareció muy bacana, la acabo de mencionar, era la historia de las monjas. Entonces él dice, no tiene esas florecitas ahí por casualidad, ¿cierto? Entonces lo aprendí pues de Juan, era el ejemplo a seguir, la virginidad y la virtud. Sí, por supuesto, la palma. Uno ve, por ejemplo, esa imagen de María Masustegui del Santísimo Sacramento. Tiene, por ejemplo, no tiene una palma florida normalmente, sino que tiene los lirios de San José, que están concretamente asociados en la iconografía a la pureza del alma y del corazón. Pero también entonces vamos a encontrar que tiene en la parte superior rosas, que algunas tenían rosas, otras tenían claveles, etcétera, pero estas tienen rosas que muestran una entrega completa y voluntaria al convento como tal y a su congregación. Y hay un asunto también poderoso, y es que, bueno, hay un canon frente al uso de las flores, pero resaltan concretamente. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, una de las monjas retratadas de Popayán está llena concretamente de flores rojas, y prácticamente es una mártir que se entregó completamente, que fue un ejemplo para su congregación religiosa. Y también quiero que nosotros pensemos de una otra forma. Pensemos que cualquiera va a entrar a la congregación religiosa, entonces llega y se encuentra usted al cuadro de, no sé, María Masustegui del Santísimo Sacramento. Entonces miren, este es el ideal mujer como nosotros debemos de vivir. Era una mujer pura, de un corazón mártir, entregado por la vocación, por la iglesia. Entonces claro, la representación funciona de esa manera. Hay algo así como un universo cosmológico, un universo de signos que quiere ser entregado y se trata de entregar, pero entonces lo que utiliza es concretamente la materialidad plástica, que en este cuadro viene siendo el cuadro concretamente lo que carga todo esto, para cuando el espectador lo vea, lo pueda disfrutar y lo pueda comprender de una u otra manera. Ahora hay un término que usan pues las personas que son historiadores, gente que sabe de la representación. Yo me hacía la pregunta pues en mi casa como, bueno, ¿cómo se representa uno hoy cuando se muere, cierto? Porque entonces uno dice como, no, a mí no me pongan eso tan florido, tan triste, tan fúnebre, sino que pónganme música. Pues como cada uno busca ser recordado, ¿cierto? Sí, en cierta forma, la gente, así como nosotros, uno tiene la percepción de que en el pasado la gente era muy distinta como nosotros hoy somos. Entonces, hoy normalmente yo hablo con mi familia y digo, ay no, que no me entierran. De una vez como que me premien para que no tengamos que pasar como por ese proceso después a los 4 años, etc. O me gustaría tal cosa. Esas cosas se conversan, así mismo se conversaban, pero también la gente lo dejaba por supuesto por estipulado en sus testamentos, que también tengo un pequeño fragmento de un testamento de cómo la gente quería que dispusieran de su dinero y que quería que hicieran con él para sus procesos. Pero también es que, bueno, la representación está en quién era la persona que moría. Entonces no es gratis que hoy por hoy uno vaya a algunos cementerios, por ejemplo al Universal, y uno se encuentra que hay lápidas que están muy decoradas con el escudo nacional, el escudo del Medellín, esta cosa, la otra. Claro, la lápida no está hablando de la familia, la lápida está hablando directamente de quién está allí, de quién es la persona que está enterrada. Entonces, si uno ve el escudo del Medellín, uno dice, no, pues era fan, pues era hincha, no gratis uno va
a ponerle el escudo allí a la persona. Acá teníamos una parte, digamos, un salto en tecnología, ¿cierto? Un salto de tiempo y también un salto de tecnología y también un título diferente, la fotografía fúnebre. ¿Por qué haces? ¿Cómo nos explicas esa distinción? Bueno, una de las cosas importantes es que lo que les decía, todo esto para llegar a la fotografía surge concretamente en 1842, a Colombia llega a 1848 con una primera fotografía que se toma por allá en Cartagena, como en Barranquilla, si mi memoria no me falla, y asimismo entonces empieza la historia de la fotografía en Colombia, y en Colombia concretamente el primer registro de fotografía o el primer registro de intención de fotografía se da en 1860 más o menos, que es cuando la Gaceta de Santa Marta sale en un fragmento muy pequeño, es como que se ofrecen los servicios de captura a difuntos. O sea, la fotografía post-mortem, ¿cierto? Sí. Porque la fotografía corriente a cualquier cosa era 1840, desde el 40, el Barón de Gros, toda la historia que le cuentan a uno. Sí, exacto. Y la post-mortem en los 60, sí, 1860. Aproximadamente, que se empiezan a dar esos primeros vistazos en Colombia y se empiezan a realizar. Con la fotografía fúnebre hay una distinción importante que debemos de hacer. Está la fotografía post-mortem y la fotografía fúnebre. La fotografía fúnebre es todo aquello que cobija la fotografía a los rituales funerarios. Velación, entierro, todo. Pero la fotografía post-mortem es directamente donde sale el difunto, es donde sale la persona fallecida. En este caso, esta que nosotros vamos a ver acá es una fotografía post-mortem porque directamente es donde sale el fallecido. Y vamos a ver que puede aparecer y puede cambiar, pero si aparece, esa es la categoría fundamental. Y en esta que vamos a seguir, me gustaría que nos mencionaras, o sea, la tecnología, porque quizás no es tan fácil. ¿Por qué está duplicada la imagen? ¿Cierto? O sea, ¿por qué la tenés doble? Sí, bueno, estas son las dos primeras imágenes que se tienen en el registro del archivo de la Biblioteca Pública Piloto. Porque entre los procesos, yo trabajé con el archivo de la Biblioteca Pública Piloto y trabajé también con un par de archivos particulares, trabajé con el archivo de Barbosa, pero las más antiguas que pude rastrear acá en Medellín son estas dos que son de 1891. Que antes no habían en Medellín, seguramente, y lo más probable es que sí las hayan y que tienen que existir o existieron. ¿Qué pasa? El tiempo hace estragos, la gente vota, porque finalmente yo guardaré la foto de mi familiar muerto y la guardaré con mucho cariño porque es la persona cercana a mí, pero mis hijos no la van a guardar. Esta foto era mi papá, mis nietos a esa foto quién sabe de qué será, hasta que llega el momento que finalmente pues la votan. Pero habrá algunos familiares de las familias como de muchísimo más tiempo en Medellín que todavía no se separan. Pero las que tenemos acá concretamente son estas dos, que son entonces en este sentido fotografía post-mortem porque aparece el niño, el bebé en este caso, y fotografía fúnebre porque es un funeral concretamente, que es una tarjeta de visita en particular. Las tarjetas de visita se hacían como algo así como una especie de recordatorio, entonces se tomaban para también entregarle a las personas que asistieron, algunas que otras, pero pensémoslo completamente, más que una tarjeta de visita, es una tarjeta de recuerdo que pudiera conservar este momento fúnebre que nosotros teníamos acá, que finalmente el momento fúnebre pasa en ese instante y que no vuelve a pasar. Y una de las cosas interesantes es la fotografía logra detener el tiempo y detiene el tiempo para la persona allí. Entonces, en ese mismo sentido, detiene la putrefacción del cuerpo, detiene la vida de las flores, detiene el arreglo, etc. Entonces, eso pues es lo que pasa. Pensé que tenía la diapositiva ahí, me equivoqué realmente, pero quería complementar algo que dijiste, ¿cierto? Hay esta fotografía doble es porque se usó un método que se llamaba estereoscopia, que lo que hacía uno era ver por una especie de visor y la imagen tenía como profundidad de campo, ¿cierto? Entonces te la vendían, aparte de que vos la podías adquirir, se por alguien importante, uno compraba la tarjeta de visita, el recuerdo de esa persona que se murió, que no fue la familia de uno, sí, porque ya era más barato producir esa fotografía, no como la de la derecha que era más cara. Sí. Esa era una tecnología diferente, entonces aparte de ser más barata, la podías ver doble, con profundidad de campo. Se utilizaba principalmente, en arquitectura, entonces la iglesia de la Veracruz, tenemos registro con ella,
la calle Junín, tenemos registros en este tipo de fotografías, pero esto sí es muy específico. O sea, que no se veía concretamente que compraran una fotografía de un funeral, no, pero sí es el mismo modelo que se realizaba, que se lo pueden hacer. Exacto, es. Y aquí vamos para una reflexión aparte, digamos que vos hacías dentro de tu tesis, donde hablabas de las cosas que coincidían en la fotografía, pues así lo entendí. Sí, una de las cosas fundamentales es que no es solamente el hecho de ir a tomar la fotografía, o sea, tiene todo este proceso de los fotógrafos que existieron en Medellín para esa época, es que el fotógrafo tenía que tener y comprender muy bien el discurso y el lenguaje visual frente a lo que estaba capturando. No solamente ir a tomar la fotografía, sino saber cómo utilizarla, qué tipo de fotografía debía utilizar, cuál es el uso de la luz que debía tomar. Entonces una de las cosas que yo digo es que es una manifestación de una sinergia entre en primera instancia el fotógrafo, que es el sujeto que captura la fotografía, el objeto que se va a fotografiar, y por otra parte está el objeto que la captura, es decir, está fotógrafo, cámara, objeto capturado, y esto tiene que tener una conversación para que lograra tener los resultados que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Dentro, digamos, el post que se hizo asociado a la difusión de este evento, mencionábamos un hecho que es sumamente interesante. No sabría incluso cómo calificarlo, porque muchas personas decían es trágico, es doloroso, es tétrico, y la verdad pues también sería una locura controvertir a estas personas, ¿cierto? Contanos por favor, Juan, sobre qué significaba esto, qué acontecía cuando moría un niño pequeño. Sí, bueno, una de las cosas, como para ir concretamente a esto de los comentarios en Facebook concretamente, la gente decía lo tétrico, pero pensémoslo en un asunto también, un asunto del amor de un padre a su hijo, de una madre a su hija, o de los hijos a sus padres, que mandaban a realizar este tipo de retrato, y esa es la intención de conservar. En primera instancia, la fotografía tenía unos elevados costos altísimos para la época, entonces pues no todo el mundo tenía la posibilidad de tomarse la fotografía, entonces realmente la gente hacía la inversión para capturar este tipo de momentos. Entonces pensémoslo de una manera en que usted tiene a su hijo por las múltiples enfermedades de la época muere, y ahora vamos a mencionar ahorita más adelante, muere, pero entonces yo como de una u otra forma logro guardar el recuerdo de mi hijo que estuvo, cómo logro conservar y decir, bueno, estuvo esta persona que ya no está con nosotros, pero entonces quiero tener este recuerdo. Y eso también, una de las otras formas, es que no solamente es para conservar, sino también servía como un proceso de duelo. La gente utilizaba la fotografía como un proceso de duelo para poder liberar como todas estas emociones a través de la imagen fotográfica. Que coincidencialmente pues alguien comentaba en el post, y es hace unos años tuve yo que ir a tomar. Ah, sí, eso fue interesante. Sí. Chicos, pero si están oyéndolo bien ahí. Sí. ¿Todos bien? Paso, cambiamos, mira. Listo. Hola, aquí. Yo creo que aquí está mejor. Ok, listo. Bueno, yo creo que una de las cosas también fundamentales es partarnos también del hecho de que la fotografía post-mortem no ha muerto. Una de las cosas que la gente piensa es que no, esto se utilizó solamente en Medellín hasta cierta época y después se acabó. No, la fotografía post-mortem sigue vigente, se sigue usando 60, 70, 80, es tal que la gente en la actualidad sigue tomando fotografías y las sube a Facebook, a TikTok. Ya está sonando mal el mío. Yo creo que el problema soy yo. Vale, lo que iba a decir, o sea, cuando nos vimos ahora, cuando nosotros no nos conocíamos, solo ahora llegamos a conocer. Y otra reflexión interesante que me aportó Juan fue el hecho, para mí sorprendente, pues digo sorprendente porque uno normalmente no va a velorios, normalmente pues no es algo cotidiano, ¿cierto? Normalmente uno no está tomándose fotos con alguien que se murió, pero no todo el mundo es como uno, mucha gente simplemente le parece genial y se la toma. Entonces para mí eso es como un descubrimiento, el hecho de que vos me lo contabas,
Hola, estamos en el entierro de nuestro amigo, en TikTok lo estamos transmitiendo. Lo transmiten en TikTok, en Facebook, las historias de Instagram, o sea, la necesidad de compartir eso, de conservar esa imagen, de transmitirla sigue vigente. Entonces, claro, la gente transmite, comparte, hace un TikTok sobre su amigo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso? A fin de cuentas, es imagen póstuma, post-mortem, retrato post-mortem, con la diferencia en que cambia el material en el cual se transmite. Antes entonces hablábamos de unas máscaras, pasamos a unos monumentos, pasamos a unas pinturas, fotografías, y ahora tenemos como soporte tecnológico, las redes sociales, una USB, entonces una USB del funeral de, y pasa y se utiliza, sí, una carpeta, por supuesto. Espérate, no hemos conversado sobre esto. Bueno, entonces en este tipo de el angelito. El angelito, vamos a pasarnos este tema que es tan importante. En ese tipo en el proceso de investigación de lo que yo estaba encontrando, o lo que estaba buscando encontrar, es que encontré en cierta medida dos tipos de retrato fúnebre. El más conocido, el que se ha conocido siempre, que es el pequeño angelito, que este pequeño angelito tenía unas características muy especiales, y la primera característica que era fundamental para que fuera un angelito es que fuera bautizado. Si no era bautizado, pues el niño, bueno, eso se utilizaba de que cuando digamos el niño nacía muerto, los médicos corrían. Hay algo en el cristianismo, concretamente en el catolicismo, y es que todos los que son bautizados tienen la potestad de bautizar en caso de un momento de emergencia. Entonces, si el niño nacía muerto, entonces a la carrera de bautización del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entonces pasaba a ser un angelito. Para salvarlo. Sí, para salvarles el alma, porque pasaba a este espacio que es el limbo, que es un espacio donde no estoy en el infierno, tampoco estoy en el purgatorio, pero tampoco estoy viendo a Dios, que finalmente es el culmen del cristianismo, poder ver el rostro de Dios. Entonces, pues esa era la primera característica. Entonces, cuando se moría alguien cuando se moría un bebé en alguna parte o alguna familia, decía, tal familia tiene angelito. Esto representaba que pues había muerto un bebé o había muerto una persona muy pequeña. Y concretamente, las muertes las muertes de infantes se dio muchísimo entre 1915 a 1919, y es porque en Medellín había pues unos problemas de salubridad bastante críticos. Teníamos un alcantarillado de barro, entonces además de que llegaba un alcantarillado de barro, no se tenía la práctica de hervir el agua, entonces claro, el agua llegaba contaminada. Además de esto, el agua contaminada, pues los desechos se revolvían, se mezclaban con el agua limpia, y además pues no teníamos como la costumbre del baño, los procesos de higienización que fueron como más del 25, el 28 en adelante, el baño, lavado de manos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, da unas tasas de mortalidad infantil altísimas. Ese punto me parece excelente, o sea, de verdad me parece sensacional conversar sobre eso, porque tendemos a romantizar mucho el pasado, ¿cierto? Entonces, no, el pasado, esto qué calles tan lindas, esto qué verdor, esto qué arquitectura magnífica y tal. Y dentro de la investigación de Juan David, pues, o sea, yo no tenía idea de esto, y lo que me gusta es mencionar de dónde sale. En la investigación de Juan David hay datos donde dice, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil en menores de un año, 35.5%. 35% de los niños se morían, o sea, es increíble. De 100 niños, 35. Y entre niños de 1 a 5 años, 40%, entonces se morían de bronquitis, tosferina, diarrea, o sea, cosas que hoy son súper evitables, ¿cierto? A partir de la higiene, a partir de un montón de echarle cloro al agua, cositas que uno ve como sencillas, ¿cierto? Entonces me fascinó enterarme como de esas cifras trágicas y saber que no son la realidad de hoy, pues, afortunadamente. ¿Qué más tenías por ahí? Ahorita hiciste mención de algo que es muy bacano, que ahora lo vamos a leer incluso. Cuando Juan David me envió la presentación, yo le dije, ve, se ve sensacional, pero hay unos bloques de texto que, o sea, eso tenemos que quitarlo. Y cuando yo leí los bloques de texto dije,
Dios mío, Hay que esto es darlo. sensacional, o sea, no lo podemos Hay que quitar. darlo, ya lo vamos a ver porque sigue el otro retrato, tipo de retrato que es, pero están esos bloques de texto que son Que vamos a los leer lo que es testamentos. Tomás Carrasquilla, unos testamentos, o sea, un material que es increíble para alguien que vive en el 2022, ¿cierto? Exacto. Bueno, de los otros es el otro tipo de retrato fúnebre, es el retrato familiar y es, bueno, en primera instancia en la pintura no se utilizaba tanto el retrato familiar. ¿Por qué? Porque en primera instancia si salía costoso pintar a una sola persona, pues imagínense pintar 4 o 5. 1, 2, pues por supuesto también acarreaba un tiempo mucho más prolongado. Y la fotografía, entonces con la fotografía resulta algo interesante y es que por muchas personas que se metan en la foto, pues costaba lo mismo, no tenía como un precio elevado, pero sí era el único momento en el cual las personas podían tomarse una foto, entonces claro, aprovechaban y toda la familia cogía y se cuadraba en la foto junto al muerto, entonces para poder tener a todas las personas de la familia con también la persona que había fallecido o que justamente se estaba yendo. Y esa es de las cosas interesantes que es por donde más parte esta línea y es el aprovechamiento de la fotografía como un retrato familiar donde finalmente aparecen todas las personas o todos los grupos al cual podía acceder este tipo de retrato. Acá ahorita mencionaba el hecho de lo de Tomás Carrasquilla, me gustaría que nos leyeras lo que te llamó la atención. Bueno, de las cosas, de lo chévere que es ser historiador, es que todo es una fuente, todo se puede convertir en una fuente para la historia. Entonces, desde la fotografía, la literatura, el objeto, el video, bueno, todo es una fuente para la historia. Entonces, en ese proceso de búsqueda, también encontraba cómo estuve haciendo pues estas exploraciones, es cómo disponían de un cadáver cuando moría. Entonces en Tomás Carrasquillas, en hace tiempo me encontré que concretamente había muerto un niño, entonces Tomás Carrasquilla como que se puso en la tarea en su proceso de escritura de describir cómo se disponía. Entonces en este asunto de lo que les decía hace un momento, entonces a unos de la playa se les ha muerto un párvulo, el bebé, y esa noche y la siguiente hay angelito, que lo que les decía hace un instante, se decía que había angelito cuando moría ese bebé. Vengan pues el limón, el punto blanco, las cintillas engomadas, las franjas y los pliegues de papel mantequilla. Bueno, hay también una parte, agua tibia, palma, bueno, la palma con la cual se va a presentar ante Dios y los coros. La palma, el asunto también que les mencionaba hace un momento de las monjas coronadas, y es este asunto de la palma como ofrenda y como muestra de virtud y de pureza con la cual me presentaba ante Dios concretamente. Creo que está más adelante que nos dice que los angelitos había que hacerles un calzadito y tenían que hacerles un calzadito para que el niño no se fuera a tunar, se fuera a chuzar en el camino al cielo, para que pudiera entrar como con los piececitos limpios y con los piececitos sin ningún chuzo. Asunto que es contradictorio porque uno dijera, listo, entonces si es un angelito, pues uno pensaría que de pronto volaba, o que de pronto ya pues con su pureza, pues no, pero no. Entonces en la práctica también está el asunto de los zapaticos, que son muy, pues eso es muy tradicional porque lo estamos viendo entonces también y lo vamos a ver en las pinturas, y se veían en las pinturas todos los bebés eran puestos con unos zapaticos o unas sandaliecitas muy sencillitas. Y también comentabas el hecho de que lo recibía un coro, o sea, tenía un recibimiento. Exacto, y eso es una cosa que tiene una relación profundamente con la figura de la Virgen María. Recordemos que la figura de la Virgen María es recibida, o esa asunta al cielo, pues elevada. Entonces este olor, esta relación con las flores, con las coronas, que entonces donde la Virgen María murió, pero que realmente no murió, sino que cayó en un sueño profundo, entonces cae donde estaba su cuerpo. Cuando llegan los discípulos no encuentran nada, sino que simplemente pues muchas flores y un aroma pues muy sagrado. Algo así se imita muchísimo en este tipo de prácticas cotidianas, que finalmente también cambian con los adultos, porque con el adulto, por supuesto,
se lava y se preparaba el cadáver, y es de las cosas interesantes, no se lavaba con agua fría, que pensaría uno que lo va a bañar para tener el cadáver limpio y dispuesto, sino que se bañaba con agua caliente. Una de las cosas que a mí me hace pensar por qué se lavaba con agua caliente, y es que claro, en la actualidad incluso se da cuenta uno, y es que escucha que en tal lugar estaban velando a alguien, y esa persona que se levantó, que esos sueños profundos, no sé si han escuchado, creo que todos han escuchado ese tipo de historias, ¿cierto? Entonces una de las cosas que a mí me hace pensar en por qué agua caliente es, claro, como una de estas últimas herramientas para cerciorarse que realmente la persona sí estaba muerta, hablando concretamente de adultos. Con el adulto también se cerraban los ojos con limón, se amortajaba la boca con un pañuelo como para que no se abriera, que posteriormente pues se va haciendo una cosedura. Yo, pues, o sea, la verdad tengo que decir que afortunadamente no se me ha muerto nadie hace mucho tiempo, pero me asombró, digamos, dentro de la investigación de Juan, el hecho de le cerraban la boca a la gente, se la cosían, y pensaba yo como en la vanidad de, o sea, para mí es inexplicable, ¿cierto? Porque si ya estoy muerto, ¿para qué? Pero pensaba también como en el deseo de la familia de recordar lo mejor, o sea, trataba como de entenderlo. Sí, no, y eso es algo que se utiliza y siempre se sigue utilizando. La cosedura es más tardía. Primeramente es la amortajadura, que se amarraba a la cabeza con un paño para que la boca no se abriera. La cosedura es más tardía, pero entonces, claro, está esa intención de que luciera bien. Claro, voy a decir algo muy banal, pero es como, ay, quedó igualita, quedó igualita. Pues el preparar bien a la persona, eso es un asunto de tenerla bien con este asunto de la pulcritud, de que estuviera bien hasta este último momento, que ya va a disponer, porque también un acto de respeto también. Sí, por supuesto, y también hay que pensar en un asunto, y es que te vas a ir a presentar, porque te mueres y te vas a ir a presentar ante Dios, entonces debes estar muy bien preparado, y para eso también el uso de la túnica, que ya la vamos a ver, que habían dos clases de túnicas, si les pasamos la diapositiva. Bueno, estas son imágenes de angelitos, que uno sí está mucho más pequeño y el otro está mucho más grande. No sé si tienes una pregunta. No, quería, es que esto es una invitación de verdad, no solo a quedarse con la diapositiva, porque la diapositiva es una síntesis hecha para conversar una hora, pero cuando uno ve la investigación, entonces él enumera los valores de las túnicas, y la vía de 30 pesos, de 100 pesos, de 1000 pesos, o sea, era una locura. Como habían las regaladas también. Entonces, bueno, para que pasemos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos dos diapositivas que nos muestran la fotografía del retrato familiar. Devolvámonos para que la podamos mostrar. Este es Melitón Zacatín, claro, un padre tan profundamente dolido por la muerte de su hijo, era su primogénito. Entonces pensemos este dolor que sintió ese padre en ese momento. Se metió la mano a la funda y fue a apagar la fotografía para poder tener este retrato y poder conservar en el recuerdo. Y lo otro es que también aquí entonces tenemos lo que les decía, miren, acá las velaciones se hacían y tradicionalmente los velorios se hacían en la casa, ya hoy por hoy lo hacemos en funerarias, ya no se vela en las casas porque de una otra forma todo se vuelve una empresa, hay que decirlo como es. Entonces las funerarias también se van convirtiendo, el surgimiento de funerarias se van volviendo una empresa, y el espacio también debe ser utilizado. Entonces se elimina, pero más tardíamente, el espacio doméstico para velar. Aquí hay algo interesante, y es que el espacio doméstico no se prestaba para tomar la fotografía, entonces sacan a la persona para afuera, pero entonces también saca con ella y sale con ella la familia, y ahí es donde el fotógrafo aprovecha y captura ese momento para tener allí a los más allegados. Yo quiero hacer una mención acerca de lo dolorosa que es la foto del señor con su bebé, pues, o sea, es pues fracturadora. Y también como una especie de comentario técnico. Claro, uno ve las fotos de la fotografía Rodríguez, de la calle, en sus estudios, y eran unas fotos muy pulidas, con una luz realmente muy bien trabajada, ¿cierto? Porque era un espacio, un estudio acondicionado con
reflectores, ventanas translúcidas, un montón de material reflectivo y claro, quedaba muy bien. Acá, esto es afuera de la casa y amigo, no hay material y es como quedó. Sí, una de las cosas es que, bueno, Horacio y Benito Rodríguez hicieron un cuaderno muy interesante, si quieres vamos a ir pasando para que podamos ir mostrando. Hicieron un cuaderno muy interesante de cómo tomar adecuadamente fotografías. Entonces ellos hacían una disposición y ahí es donde uno las ve concretamente dispuestas en todas sus fotografías y todos sus espacios, y que también paulatinamente le van a ir replicando otro tipo de fotógrafos. En este asunto de que les estaba mostrando, este es el cementerio San Lorenzo, San Pedro, el San Pedro, perdón. Este es el San Pedro, pero miren que entonces aprovecho de todas las personas que fueron al funeral, entonces aprovechamos y tomamos la captura y uno dice, bueno, ¿dónde está el difunto? El difunto está en la parte de acá, voy a señalarlo un poquito, ahí está. Entonces miren que está el difunto, la viuda, que también otro asunto interesante es conversar sobre la viudez, y bueno, todas las personas que acompañan en este momento de tanto dolor para la familia. Bueno, es lógico que hay como maneras de nombrar las cosas. ¿Por qué se nombraba en latín? Pues lo veía dentro de tu investigación y yo decía, a ver, y todo en latín, ¿cierto? No, son momentos, este es un trabajo de grado también muy interesante de Edwin García Valencia, que él es de la Universidad de Antioquia, y él trabajó concretamente sobre una fotografía de los Rodríguez, y él caracterizó tres momentos: in secula seculorum, tempus figuiti y verbum dolare. Y entonces son tres momentos que él paulatinamente nos va mostrando, y es en este primer momento entre 1998 y 1913 hay una idea también donde el bebé finalmente solamente aparece solo, que entonces se le muestra esta especie de cunita. Miren que entonces vuelve a aparecer la corona, vuelve a aparecer esta corona florida, el vestido del bautizo, que finalmente era el vestido con el cual eran enterrados. Entonces, porque hoy en la actualidad esperamos, las personas católicas ya esperan 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años para bautizar al niño. A veces no se bautizan, pero pensemos lo que para la Medellín de 1910, etcétera, el niño nacía y a los 2 días ya debía estar bautizado. Entonces, claro, teníamos el vestido de una vez, entonces era tratar de reforzar de una otra forma esta sensación de ascensión al cielo, que era lo que les estaba mostrando, y que también estaba en una cunita, y que pudiera dar esa esencia y esa sensación de poder mostrarlo lo más vivo posible. Es decir, que no se viera la muerte tan palpable, cosa que va a cambiar con otros, que es la que sigue, que ya es posterior más o menos, también empieza pues posterior y paralelamente, y es donde empieza a aparecer el ataúd. El ataúd aparece, el ataúd sigue, empieza a irse mostrando, pero en el asunto con los niños. Con el adulto desde el principio aparece el ataúd. En el adulto aquí no tenemos la figura de la fotografía victoriana francesa, donde se tomaba en una silla con su biblioteca, simplemente se ubicaba algo así como unas varillas para sostener el cuerpo de la persona, sino que aquí de una vamos con el ataúd. Y esta también empieza a aparecer, que es como otra de las distinciones. Y la última entonces es la aparición de los familiares, que esta es de Raquel Sierra y Nieto, que es de 1928. Raquel Sierra quería tanto por supuesto a su nieto, que entonces se fotografía con él, y es particular porque no existe en el repositorio de la BPP fotografía de los padres, sino Raquel y Nieto. O sea, no existe la figura paterna ni materna, sino que existe concretamente la figura de Raquel, que se hace fotografía. Puede pensar uno muchas cosas, de pronto el entrenamiento, de pronto tuvo una acercamiento muy fuerte con el embarazo, pero esas son cosas que uno va pensando con el tiempo. Vale, súper interesante. En la siguiente, pues esto también creo que es una reflexión, y ahorita que mostrabas, digamos, existió un negocio de fotografía que se llamaba la fotografía Rodríguez, ¿sí o qué?
donde estaban Horacio Marino, que era el primero, y Melitón, que era el pequeño, que aprendió y después se volvió muy teso, ¿cierto? Y una cosa que me pareció interesante es que no era solo sobre la muerte tu investigación o sobre el hecho de morir y todo lo que lo rodea, sino que era también sobre lo fotográfico. Sí. Entonces aquí hacías una reflexión que para mí fue muy chévere. Una de las cosas, eso no es gratis, eso es que Benjamín, Fotografía Rodríguez, antes de ser Fotografía Rodríguez, ellos también tenían un negocio de pompas fúnebres. Entonces, y la marmolería. Entonces, claro, en el negocio de pompas fúnebres, inicialmente, hacia 1880, si usted adquiría las pompas fúnebres con nosotros le encimamos, le damos de ñapa, eso que tanto nos gusta, un retrato del difunto hecho por Antonio Cano. Entonces, claro, esas imágenes yo no las pude encontrar, estaba pues como en todo ese proceso de buscar a ver si logro encontrar en algún momento ese retrato hecho por Cano, pero entonces encimaba la fotografía. Y también pues por supuesto la hecha, si usted hacía todo el proceso de las pompas fúnebres con ellos, esto incluía pues la lápida y demás. No es loco pensar que si usted más adelante también contrataba el negocio de pompas fúnebres con ellos, le encimaron a usted una foto. Y también son concretamente quienes tienen más fotografías, porque todo el inventario que yo dije, pues que ese inventario son los que más fotografías tienen, que tienen 54 fotografías concretamente, y ahí lo sigue Benjamín de la Calle, que tiene 51, Alberto Palacio Rodal, que tiene 14, y así sucesivamente. Hay algo también muy chévere que, digamos, o sea, son aspectos que para mí fueron muy interesantes porque, bueno, trabajo con fotografía, ¿cierto? Y era que hiciste como una especie de mostrar diferentes fotógrafos en su faceta asociada a la fotografía post-mortem. Lo digo porque para mí es normal ver fotografías de Benjamín de la Calle, pero no de gente, digamos, muerta, fallecida. Entonces fue muy revelador conocer esa faceta de los fotógrafos que hacen parte del archivo. Sí, no, por supuesto, en todos esos procesos uno va viendo que tienen pues muchas similitudes y también diferencias, por supuesto, entre ambos. Y es que, por ejemplo, Benjamín de la Calle y Fotografía Rodríguez, hay algo que yo nombro algo así como una poética de la fotografía, y es como mostrar esa exaltación de lo bello, de lo sublime, no mostrar ese dolor. Y si nosotros ahorita vemos la fotografía del padre sosteniendo a su hijo, uno ve por supuesto el rostro de ese padre devastado por la muerte de su hijo, pero miren que poéticamente eso es muy bello, el padre sosteniendo el cadáver de su hijo en el ataúd. En ese sentido también exploraban mucho también con el juego de la luz, por dónde entraba la luz concretamente, cómo jugaba el papel del fondo, y también cómo las flores y los arreglos florales se utilizaban en estos espacios fotográficos. No, iba a decir que todo eso incluso tenía un costo y que dentro de la investigación, que fue algo que me fascinó, estaba los costos de cuánto valía morirse en Medellín, ¿cierto? Yo hice una lista, lógicamente dentro de la investigación es todo mucho más completo, pero lo quiero mencionar porque me fascinó saber esto. Derechos de iglesia, 12 pesos. Derechos de cementerio, 6.40. Cajón forrado, 12 pesos. Cajón octogonal, 35 pesos. Puede que haya algunos precios que uno se asombre, ¿cierto? Lógicamente todo varía conforme la capacidad adquisitiva tuya, tu familia y todo. Lo último es música y canto, 5 pesos. Velas, 2.80. Total, 158. Morirse nunca ha sido barato. Nunca ha sido barato, y eso se ve de una u otra forma reflejado en todos esos inventarios, que si quieres vamos adelantando un poco para irlos mostrando. Bueno, y para ir dando la entrada a este punto, y es, en primera instancia, había que pagar muchas cosas, como hay que pagarlas hoy. Pues hay que pagarle al cura, hay que pagar la iglesia, hay que pagar el coro, hay que pagar una cosa, lo uno, lo otro, lo exacto. Entonces habían 4 clases de entierros, entierro de primera clase, entierro de segunda clase, de tercera y de cuarta. Ese entierro de primera clase es cuando tenías la capacidad económica de poder.
pagar todo con lujo de detalles, un ataúd forrado, un ataúd de tal madera, un ataúd de tal forma, una fosa, por decirlo, pues una tumba en el San Pedro, las velas, por ejemplo, que fueran de esperma, que fueran de otro material. Si era de primera clase, entonces estaba no solamente un sacerdote, sino que estaban dos sacerdotes celebrando la misa para ti o para tu familiar, estaban los acólitos, estaba el coro que cantaba. Entonces, claro, todo eso generaba un costo. Y además que entonces piensas salir de aquí de la iglesia de la Candelaria, de allí de Parque de Río, e irse en carruaje hasta el San Pedro. En ese entonces, pues uno pensaría como lejísimo, eso queda afuera, en Medellín. Entonces, claro, salían con carruaje, y si también querías llevar a tu familia en carruaje, que eso también, por supuesto, tenía otros costos. El segundo ya se eliminaba, bueno, y lo fundamental es que tenía misas al igual que el de segunda clase. Pero entonces ya se eliminaba, por supuesto, el coro, se eliminaba el número de acólitos, ya no eran dos sacerdotes sino uno, así sucesivamente se iba eliminando hasta el tercero, que entonces ya el tercero no había misa, sino que solamente era eso se llama la liturgia de la palabra, que es cuando simplemente va y se dan unas palabras por el fallecido, pero no hay pues como comunión ni nada de esto. Y ya estaba el de cuarto clase, que simplemente el cura iba, echaba agua bendita al cajón y llévenselo. O sea, y en el de primera entonces te acompañaba el cura hasta el cementerio, pero en el de cuarto no. ¿Qué pasaba cuando yo me moría y no tenía con qué enterrarme? Había cofradías, que era la cofradía de las ánimas, o las cofradías, o todas las parroquias tenían como una especie de fondo dado por la misma comunidad, y es que podíamos pagar un cajón de la madera más rústica, 4 tablas para poder echar al difunto allí al final. Y eso también se refleja en el hábito, que ya nosotros no lo utilizamos, pero el hábito es una tradición muy antigua, y es que yo sentía, por ejemplo, mucha afinidad con los franciscanos. Entonces pedía que mi hábito fuera café en los de San Francisco, y por supuesto había comunidades religiosas que eran las únicas que tenían la posibilidad de pagar. Pero también cuando el finado, el muerto, no tenía para pagar ese tipo de cosas, entonces estaba la fula azul, que la fula azul, usted sabía que cuando tenía la persona la fula azul era que simplemente no tenía con qué enterrarlo, entonces era como, al igual que el cajón de las ánimas, era la fula azul, que era como que le ponían como para que no se fuera tan mal presentado ante el rostro de Dios. Sensacional el tema, la verdad. Acá tenemos también unas de la fotografía de Rodrigo. Me gustaría que avanzáramos a otro fotógrafo, ¿te parece? Sí, por supuesto, y además por si tienen preguntas. Hay una parte que me interesó mucho y son otros fotógrafos, ¿cierto? Empezando porque había fotógrafos de municipios, ¿cierto? Entonces no era solamente como una práctica citadina, sino también intermunicipal, en Jericó, Marinilla, mencionas un montón. Barbosa, Entre Ríos, entonces claro, hay Francisco Mejía, entonces miren que por ejemplo Francisco Mejía tiene algo muy bello, y es que se preocupa por el fondo, pero también tenemos a Alberto Palacio Roldán, que lo que necesitaba concretamente era poder mostrar el rostro del bebé allí decorado, pero entonces claro, no solamente algo que sea en Medellín, sino que viaja intermunicipalmente, y te sean múltiples municipios de Antioquia. Y acá están, digamos, fotografías en otro tiempo, en un momento posterior. A mí me impresionó mucho eso porque uno acostumbrado a ver esos fotógrafos y también desafortunadamente los encasillan como en ciertos roles. Y una de las cosas que me asombró, no sé si está aquí como ejemplo, era por ejemplo Horacio Gil Ochoa en los 1980, hace poco, 40 años, porque yo estoy acostumbrado a ver a Horacio Gil tomando fotos de ciclistas o de industrias, no solo ciclistas sino industrias. Así como manejando la calle de vida cotidiana, entonces claro, los trabajadores, la construcción, el edificio, etcétera, entonces es muy raro ver una fotógrafa que le estaban fotografiando a personas fallecidas. Esta parte es fascinante y creo que nos va a hacer pensar a todos. ¿Qué pasaba con el testamento? O sea, que cuando uno moría, todo el mundo dejaba el testamento, me imagino que no.
Porque si no tenías plata, ¿qué testamento ibas a dejar? Vale, contanos por favor. Tenías que era un gasto para poder hacer un testamento. No, el testamento definitivamente era para quien tuviera la capacidad adquisitiva y que por supuesto tenía algo que dejar, tenía unos bienes, tenía unos intereses, pero más allá de eso pues, quería disponer completamente de cosas muy específicas para su entierro, para su familia. Esto quiero dejárselo para tal persona, esto quiero dejarlo para tal persona, y eso lo vamos a ver viendo que hay un cambio sustancial. Si quieres pasamos la diapositiva. Inicialmente en esta época el testamento se iniciaba ratificando que soy cristiano, católico, apostólico y romano hasta el primer instante de mi nacimiento, hasta el último. Nací y morí en el seno de la Iglesia Católica. Eso era fundamental, decir yo que pertenecía a la Iglesia Católica. Eso era lo primero. Ya con el tiempo, cuando uno va revisando, va notando que esas cosas van cambiando y van perdiendo pues como la fuerza, pero allí se muestra muchísimo. Lo otro es que se dejan unas disposiciones, es qué quiero hacer con ese dinero. Tengo un ejemplo, pensemos hoy, tengo 1 millón de pesos, voy a dejar 400.000 pesos para las hermanas de tal congregación, quiero dejar 200.000 pesos para tal iglesia y quiero dejar 500.000 300.000 pesos para mi entierro, y quiero que mi entierro sea de primera clase, con esto, con la fula de tal manera, o sea, con el traje de tal manera. Dejo a una persona encargada, que esa era la persona para buscar que se cumpliera toda cabalidad y que bueno, que se pudiera realizar todo tal cual estaba estipulado. Y algo que me pareció sorprendente, lo digo porque tengo mi suegra, ¿cierto? Una señora mayor, todavía va a la iglesia a pagar pues misas por la muerte de su hermano, o sea, Gonzalito. Entonces va a la iglesia y tengo que pagar este año las misas por Gonzalito y por toda la familia, o sea, y todavía. No, sí, y hay misas, hay varias, se pagaban y se siguen pagando. Hay varias clases de misa, que es la misa de cuerpo presente. La misa de cuerpo presente se pagaba cuando cuando estaba el difunto en la misa, o cuando había muerto en la mañana y se había enterrado en la mañana, es decir, cuando la persona todavía estaba en caliente. Es decir, estaba ahí en ese momento, que la misa de cuerpo presente, el novenario, que se pagaban 9 misas posteriores, que incluso en la actualidad se siguen pagando, y las misas trientinas o las misas gregorianas, que las misas gregorianas son 30 misas que se pagan posterior a la muerte de la persona, y diariamente se hace una misa pidiendo por el descanso eterno de esa persona. Así funcionaba más o menos morirse en Medellín. Lo digo para que vayan pensando en hacer alcancía, chicos y chicas. Esa foto, digamos, ¿por qué la incluiste? Porque para mí fue singular y decía, bueno, ¿por qué la quiso poner Juan David? A mí me parece bella esta foto por dos cosas. En primera instancia, es de 1900, que igual tenía la posibilidad de enterrarte con un hábito, o también podías enterrarte con ropa convencional, que se compraba la ropa, y la gente dejaba estipulado, dejo tanto para que compre tanto. O uno encuentra en los recibos, cuando se hacían todas estas protocolizaciones, se valieron 30 los zapatos, 10 los pantalones, 20 la camisa, para que el muerto estuviera bien presentado. Y esta imagen la incluyo es porque me parece de una otra forma muy bella, muy romántica en este sentido, de que es una fotografía muy limpia, muy bien iluminada. El uso de la luz acá ingresando por la ventana es poderosísima, y también por todo lo que está en la parte de atrás del muerto. En primera instancia está su esposa, que es la doliente de este fallecido, y atrás de la esposa entonces está, no sé si la logran ver, ¿no la logran ver? Sí. Está la doliente, pero también entonces está el Sagrado Corazón, la Virgen con el niño, está toda esta idealización de la familia. Entonces, claro, en mi espacio mi familia pone lo que a mí me representa y con lo que yo siento mucha devoción. En primera instancia el Cristo, que es como por autonomacia la representación pues, de la fe, pero entonces está todo esto
en la parte de atrás, la Sagrada Familia o la Virgen del Carmen. Entonces esto logra comunicar muy bien en cierta medida todas estas situaciones. Lo último que, digamos, incluyó Juan y que a mí me gustó mucho, el haberlo incluido fue esto, ¿cierto? O sea, como un vestigio, no sé, un hecho constatable, ¿cierto? Y son los recibos, los anuncios publicitarios, porque como lo mencionaste bien, también se trataba de una industria, o no diría una industria, bueno, sí, una industria, un negocio, también una industria, y es contarnos sobre esto. No, entonces en Medellín empiezan a surgir en 1900, desde antes de 1900 empiezan a surgir las agencias funerarias. Entonces, claro, estos son recibos de caja, que mi trabajo en archivo puede buscar recibos de caja en todos estos inventarios de la gente, en los testamentos, cuánto valía concretamente, y ahí es donde saco toda esta información. Entonces las diferentes agencias que existían en Medellín, que entre ellas es la agencia Mortuoria de Rendón, también está la agencia de Pompas Fúnebres de los Rodríguez, etcétera, para mostrar que de una u otra forma no es un asunto tan desconectado de la actualidad, es un asunto vigente y que va transformándose en el tiempo, como que decía hace rato, se velaban anteriormente en las casas, pero ya hoy por hoy tenemos un espacio y te cobro además por ese espacio que puedes utilizar. La industria saca de una otra forma el muerto de la casa para ponerlo en un espacio privado donde le cobra a la familia para que vayan allí. Vale. Esta es la última imagen de la diapositiva. Fue sugerencia mía que la incluyéramos, es con la cual son parte de las imágenes que se usaron para el post de difusión que causó tanto interés en la gente, ¿cierto? Y que creo que de alguna manera, aparte de lo interesante del tema, propició que vinieran. Lo que queremos es agradecerles a ustedes. Yo creo que es esencial que ustedes pregunten, o sea, están acá movidos por la curiosidad, y creo que, pues no sé, mi cabeza está llena de preguntas, pero quiero que ustedes sean los que las hagan también. Entonces simplemente agradecerles desde la biblioteca, agradecerle también a Juan David por su tiempo y su conocimiento, y en el momento quien tenga preguntas, lógicamente más que bienvenidas. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Bueno, estoy acá porque he sentido la curiosidad de, quizás yo soy licenciatura en filosofía y me he preguntado de la figura estética de la muerte, sobre elegir sobre ella, y me genera mucho ruido algo que no había tenido en cuenta como en lo que me he preguntado, y es el objeto perceptor y el objeto perceptible, ¿cierto? Hemos visto alrededor de la ponencia las fotografías, pero también cómo sería desde lo simbólico, que es una construcción totalmente diferente para el fotógrafo, ¿cierto? Como netamente eso es mi trabajo, netamente eso es una cosa laboral, pero lo simbólico alrededor de la familia es una construcción ideológica y religiosa, por decir que termina siendo como una secta constitucional, que quizás en la obligación de la constitución anterior que tuvimos era como Dios sobre todas las cosas, entonces quizás a veces no había el poder de elegir sobre eso, terminaba siendo como ay, se lo impuesto. Entonces, ahora también me hago otra pregunta, y es otra forma de recordar. Yo tengo un amigo que está desaparecido, que es un ingeniero forestal, que ya más de 100 días, es compañero de la Universidad Nacional, y hemos tomado la decisión de hacer un mural próximamente, y también como esa palabra que no es de la fotografía, sino como de volver a pasar por el corazón. Entonces yo ahora en este me pregunto, y es como, yo por qué no tengo fotografías con mis amigos cercanos, si tengo como entonces la globalización, el mercado, el capitalismo salvaje neoliberal, y por qué entonces yo no tengo como ese acercamiento pues de la fotografía. Entonces también me parece muy loco, más que una pregunta, es el deseo estético de la familia sobre el muerto, o sea, como estar bello, pulcro. Es muy enriquecedor, lo agradezco mucho, porque termino viendo que realmente voy por el camino correcto hacia la muerte como una figura estética, más allá de solo la muerte, desde la construcción simbólica, también desde la construcción epistémica. Pues el fotógrafo
tenía que saber tomar la foto, había una construcción alrededor de eso. Entonces, mi pregunta es, ya hablo mucho, pero es si quizás dentro de tu trabajo puedo también, como dentro de tu archivo, no ver quizás anécdotas de los fotógrafos, como para ellos qué era pues, estar en ese trabajo. Bueno, en primera instancia no, lamentablemente no hay fuentes sobre esto, como que el fotógrafo se tomara la tarea, no, como yo fotografié, no hay una fuente, un diario, un registro que nos pueda mostrar concretamente ese asunto, pero yo de una otra forma podría intuir que no es como tan descabellado o tan, de decir, como este rechazo, porque los números hablan por sí solos, y creo que este número de muertes y este número tan alto de muertes en infante de una otra forma naturaliza, triste decirlo, pero naturaliza un elemento concretamente, y por ejemplo Benjamín, que es el que tiene 50, Benjamín de la Calle, que tiene 54 fotografías, y los Rodríguez también. Entonces, claro, ¿cómo se acerca concretamente a este espacio mortuorio? Yo creo y me asimilaría que debe de una otra forma también hacerse, no paisaje, pero sí hacerse costumbre, y en cierta medida. Por una parte, creo que también me parece interesante rescatar sobre algo que mencionaba sobre el mural que se le está haciendo a tu amigo, y es, miren que ustedes están haciendo un mural frente a lo que ustedes entienden y a lo que ustedes sienten sobre su amigo. Es una representación, es algo que lo que estaba mencionando hace un momento, uno tiene como un universo acá de conceptos y necesita algo que lo plasme, algo que lo materialice. En este caso lo están haciendo a través de un mural, para que otra persona, cuando se para frente al mural y lo pueda observar, este mural no solamente pues le entrega una información, sino que también yo le pueda preguntar a este mural preguntas. Y lo mismo pasa con la fotografía. Entonces veo la fotografía del niño muerto, quién era el muerto, quién es la persona que está al lado. Entonces mire que eso genera, que es la representación de estas experiencias estéticas, una pregunta de parte y parte del espectador, del objeto que le genera preguntas, pero también quien lo construye.